En este video comenzaremos un tema nuevo. Este tema es la torca o momento de torsión de una fuerza. Muchas veces simplemente le llaman momento o torque. El momento de una fuerza se define como una cantidad vectorial. Es esta M. Hay quienes le ponen una letra tau, pero esta M representa el momento de la fuerza y se define mediante un producto cruz. Recuerden que un producto cruz es un tipo de producto especial que solamente se puede llevar a cabo entre dos vectores y que además este resultado tiene que darles otro vector. Entonces el momento de torsión de una fuerza o la torca es un vector. Y entonces las cantidades importantes en este producto cruz son un vector que se llama R. Este R se conoce como brazo de palanca y representa un vector de posición que va del punto de giro al punto en el que se aplica una fuerza. Que muchas cosas nuevas. Punto de giro, punto donde se aplica la fuerza. ¿Qué significa esto? Regresémonos un poquito al dibujo que está aquí. Este dibujo representa un sub y baja. Un sub y baja que simplemente es una estructura metálica rígida en la cual ponen unos asientos. Ahí pueden sentarse y juegan a balancearse, pero se balancean respecto a un punto. Este es el punto de giro, el punto en el cual su estructura va a estar gigante. Y ahora bien, imaginen que tienen un sub y baja. Ese sub y baja está cuidadosamente balanceado para que esté de forma horizontal. Y llega uno de estos dos niños y se sube en un extremo. Por ejemplo, aquí. En ese extremo aplica una fuerza. Esa fuerza, ¿a qué será igual? Pues a su masa por la aceleración de gravedad. Además, es una fuerza. Esta nada más representa el módulo de la fuerza. El módulo, la magnitud o la norma de la fuerza. Recuerden que esa fuerza debe tener dirección y sentido y están representadas mediante esta flecha. Entonces llega una persona, se sube en esta parte del sube y baja y lo que está haciendo es aplicar una torca. Es decir, va a romper el equilibrio de este sub y baja. Y esa torca o ese momento, vamos a ponerle momento 1, pues va a ser simplemente igual a el brazo de palanca, que ya dijimos, aquí dice el brazo de palanca, es un vector de posición que va del punto de giro al punto en que se aplica la fuerza. Entonces, eso quiere decir que el brazo de palanca para este momento tiene que ser un vector que va del punto de giro, que es este, hasta el punto en donde se aplica la fuerza. Y este sería R1. Después se hace el producto cruz con la fuerza aplicada en ese punto. Y listo, de esta forma serán capaces de encontrar el valor del momento. Hagamos un ejercicio y veamos cuánto nos da o qué es lo que pasa. Entonces imagínense que llega una persona, un niño cuya masa es de 25 kilogramos. Y supongamos que es un sub y baja que mide 3 metros. Supongamos que mide 3 metros. Entonces, para encontrar el momento 1, debemos conocer quién es el vector R1. Mi punto de giro tendrá siempre la virtud de ser mi punto de referencia. Entonces, aquí yo puedo pintar o puedo imaginarme
que existe un plano cartesiano donde este punto es el punto 0, 0, 0. Entonces, a partir de ese punto, ¿hacia dónde, cómo podemos poner o describir como un vector el brazo de palanca R1? Pues simplemente necesitamos darnos cuenta que el largo del sub y baja son 3 metros, queremos nada más la mitad, entonces el brazo de palanca va a ser igual a 1.5 metros. ¿Este es un vector? Este no es un vector, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Acuérdense que la flecha encima de esta letra nos dice que esta cantidad es un vector. Sin embargo, de este lado no tenemos un vector, tenemos un escalar. Simplemente un número con una unidad de medida. Nos falta darle dirección y sentido. Y eso es muy sencillo. Si consideramos que para este plano cartesiano X está a la derecha y Y está hacia arriba, entonces ¿en qué dirección apunta ese vector? Dirección Y. Dirección X positivo. Ponemos el vector Y. Ahora necesitamos para encontrar M1 también saber cuánto vale la fuerza 1 como un vector. La fuerza 1 va a ser igual a los 25 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿En qué dirección? Si se fijan, Y va hacia arriba. Esta fuerza está alineada en dirección Y, pero apunta hacia abajo. Entonces irá en dirección menos J. Hacemos esa multiplicación y obtenemos que esto es igual a, este menos se queda, 245.25 sería kilogramos metros por segundo al cuadrado. Esas unidades corresponden a newtons. Dirección J, negativa. Este es el vector F1. Y ahora, si quieren calcular cuánto vale M1, pues lo único que necesitan hacer es el producto cruz. Tienen 1.5 metros en I, cruz, menos 245.25 newtons en J. Aquí tenemos un menos, 1.5 por 245.25 nos da 367.875 newtons por metro. Y cruz J es K. ¿Recuerdan eso de nuestra clase de producto cruz? Tengan a la mano sus apuntes siempre. Este será el momento 1. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa el momento? ¿Y qué significa este signo de acá? El momento es una cantidad abstracta. No la podemos ver con nuestros propios ojos, pero sabemos que existe y está definida mediante esta cantidad. Simplemente recuerden que el momento es una cantidad que sale de esta operación. Como sale de un producto cruz, díganme, ¿cómo va a ser este vector en comparación a R1 y a F1? Piensen un momento, ¿cómo va a ser? Si sale de un producto cruz, el momento tiene que ser, ¿qué? Colineal, paralelo, perpendicular. ¿Qué? ¿Cómo tiene que ser? La respuesta correcta es que el momento es perpendicular al brazo de palanca y a la fuerza, y se ve claramente con estas cantidades. R está en el eje X, la fuerza está en el eje Y, y el momento va hacia dirección K. Entonces imagínense que si tuvieran aquí sus ejes coordenados X, Y, Z, esto lo que nos está diciendo es, fíjense, F apunta hacia ahí, hacia acá. R apunta hacia X.
La fuerza apunta hacia menos J, sería hacia acá. Cuando hacen el producto de estas dos cantidades, les da algo que apunta hacia Z negativa, hacia acá. Esto apunta hacia menos K. Ajá. Lo importante es que es perpendicular al plano en donde están F y R. Esto nos lleva a algo aún más importante que debemos recordar. Vamos a ponerlo por este lado. A ver, veamos por aquí. M es el momento de torsión. A veces nada más se le dice momento o torca o torque también. Libros españoles viejitos les gusta decirle torque. Otra cosa que acabamos de mencionar importante es que M es un vector perpendicular al plano en que se encuentra el brazo de palanca R y la fuerza F. Ahora, aún más, fíjense bien, en este ejemplo que pusimos aquí, tenemos el sube y baja, este es nuestro punto de giro, la fuerza se aplica en esta dirección y el resultado que obtenemos es un vector, un momento negativo. Lo que quiere decir es del plano XY, su vector va hacia adentro del plano. Entonces, un momento negativo, ¿qué giro va a provocar en nuestro sistema? Aquí la persona llega y se sienta aquí, eso provoca un giro en esta dirección, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Vamos a tratar de escribir esto aquí, por ejemplo, asterisco. En el caso en que el brazo de palanca R y la fuerza aplicada F se encuentran en un plano, y el momento resultante es negativo, esto quiere decir que se provocará un giro en favor de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Ok, entonces, si el momento que encuentran es negativo, quiere decir que este vector entra al plano en que se encuentran R y F. Y además provoca un giro en esta dirección, a favor
en sentido horario. Ahora, ¿qué pasará si tenemos el caso contrario? Por ejemplo, vamos a pensar que ahora llega otra persona. Imagínense que es el papá de este pequeño. Llega y se sube de este lado. Va a venir la segunda persona. La masa del papá, supongan que es de 70 kilogramos. Entonces llega y se sienta de este lado. Queremos encontrar cuál es el momento provocado por esta persona. ¿Qué hay que hacer? Pues de nuevo encontrar cuál es el brazo de palanca y cuál es la fuerza. Para el brazo de palanca, recuerden, es un vector que va del punto de giro al punto en que se aplica la fuerza. Entonces vendría a ser un vector, es R2. Entonces, este R2 mide los mismos 1.5 metros, está dirigido en dirección X, pero ahora es negativa, porque apunta hacia el eje X negativo. Y la fuerza 2, ¿a qué será igual? Pues serán los 70 kilogramos del padre por la aceleración de la gravedad en dirección J. ¿Positiva o negativa? Negativa porque sigue siendo hacia abajo. Entonces, esto es 70 por 9.81 son 686 menos por ese menos que está acá, 686.7 kilogramos metros por segundo, que son newtons en dirección J. Y ahora, aquí es igual M2, pues hay que realizar esta operación. Y recuerden que el orden es importante. Entonces primero ponemos RO2, que es menos 1.5 metros en I, producto cruz con menos 686.7 newtons en J. Menos 1.5 por 686.7 nos da, menos por menos es más, y es 1030.05 newtons por metro. Espero que estén haciendo sus operaciones a la par conmigo. Y cruz J es K. Muy bien. Y entonces observamos lo siguiente. El momento 2 es un vector que es positivo. Y recuerden, esto significa que tiene sus ejes X, Y y Z. Aquí R va hacia menos I, entonces R va para acá. F va hacia menos J, es decir, hacia acá. Y nuestro resultado es que M es un vector que sale del plano, pero ahora apunta hacia el eje Z positivo. Fíjense, acá era hacia menos Z y acá hacia más Z. ¿Qué tipo de giro provoca este momento? Se fijan, si este es el punto de giro, la tendencia de giro va a ser hacia acá. Es decir,
en contra de las manecillas del reloj. De nuevo tenemos en el caso en que el brazo de palanca y el vector fuerza se encuentren en un plano, y el momento resultante sea positivo, esto quiere decir que se provocará un giro en el sistema en contra de las manecillas del reloj. Entonces ahora el momento es positivo, quiere decir que el vector momento sale del plano en que se encuentran R y F, y además se provoca un giro positivo, es decir, en sentido antihorario. Y estas cosas son importantes. Además, también hay que decir otra cosa importante. Al igual que las fuerzas, los momentos pueden sumarse. Y entonces podemos encontrar algo que se llama el momento resultante. Resulta que el principio de superposición también es válido para momentos, lo que quiere decir que el momento resultante será igual a la suma de todos los momentos. Por ejemplo, en el caso del sube y baja, el momento total o el momento resultante será igual a el momento 1 más el momento 2. Teníamos que el momento 1 es igual a menos 367.875 newtons por metro en K. Y el momento 2 más 1030.05 newtons por metro en K. Obtenemos que el momento resultante debe ser 662.175 newtons por metro en K. Lo que nos dice que el sube y baja tenderá a girar hacia dónde. Como es positivo, debe ser en sentido antihorario.
lo cual es lógico. Si recuerdan la configuración de si recuerdan cómo estaban posicionados las personas, el hijo, que era el que pesaba menos, estaba de este lado, el papá, que pesaba más, está en el lado izquierdo. Por lo tanto, esta fuerza debe ganarle a esta. Como ambas están a la misma distancia, debe generarse este tipo de giro, que es el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo siguiente que podríamos preguntarnos es, ¿podremos encontrar una forma de que el papá y el hijo jueguen sin que sea tan cansado para el papá? Entonces, planteando nuestro problema de nuevo, tenemos un sube y baja que tiene una longitud dada, no la podemos cambiar. Tenemos a un niño que pesa 25 kilogramos, a un papá que pesa 70 kilogramos. ¿Hay alguna forma en la que podamos acomodarlos en este sube y baja y que de forma que el papá no se canse tan rápido? La respuesta es que sí. Y lo que tenemos que encontrar es que la suma de momentos estén equilibrados. Es decir, que la suma de momentos sea igual a 0. Si eso pasa, entonces el sub y baja estará balanceado y podrán jugar sin que el padre sufra un desgaste que lo lleve a querer dejar de jugar pronto. Para eso tenemos dos posibilidades, una de dos. Alargamos la palanca en la que el niño se va a sentar o disminuimos la del padre. Obviamente, por razones físicas, por razones prácticas, la primera opción no es posible. Y eso nos dice que aquí debe estar sentado el niño. La pregunta es, ¿a qué distancia del punto de giro tiene que sentarse el padre? Esta sería, ¿a qué distancia tiene que sentarse el papá para que el sistema esté balanceado? Si recuerdan del ejercicio anterior, ya habíamos encontrado que el momento 1 del hijo, correspondiente a la fuerza que ejerce el hijo en este punto, era igual a menos 367.875 newtons por metro en dirección K. Ahora, lo que no sabemos es qué pasará con el papá. También sabíamos que M2 ejerce una fuerza igual a menos 686.7 newtons en dirección J, menos J. Entonces lo que queda es plantear esta condición. Aquí lo que tenemos es que queremos que la suma de momentos sea 0. Para eso, M1 más M2 tiene que ser igual a 0. Pero M1 es menos 367.875 newtons por metro en K. Más, y aquí lo que hay que decir es quién es M2. ¿Cuánto vale R2? ¿Cuál va a ser la palanca debida a la segunda fuerza? No va a ser la misma que en el primer ejercicio que hicimos, en el primer ejemplo.
porque lo que vamos a tener ahora es que el brazo de palanca va a ser un vector que vaya del punto de origen al punto donde debo de sentar ahora el papá. Y pues va a estar, de ahí va a salir el valor que estoy buscando, esta D. ¿Cuánto vale R? Entonces sería una distancia D. ¿En qué dirección? En dirección menos I. Producto cruz con menos 686.7 newtons en J. Es decir, menos por menos es más. 686.7 newtons por D y cruz J es K. Y este es el momento 2. 686.7 newtons por D en K. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora bien, para despejar de esa ecuación, si se fijan en el miembro izquierdo de la ecuación, tenemos que ambos sumandos comparten el vector K, los newtons, y ya es todo. Entonces es lo que voy a factorizar. Tendría 367.875 metros más 686.7 D por newtons K. Newtons K igual a 0. Para asegurar que se cumpla la igualdad, este producto tiene que ser 0. Pero aquí tenemos una unidad y un vector unitario. Estos dos no pueden ser 0. Lo que tiene que ser igual a 0 es el factor que estoy escribiendo ahora. Menos 367.875 metros más 686.7 por D tiene que ser igual a 0. Entonces, 686.7 veces C debe ser igual a 367.875 metros. D debe ser, por lo tanto, 367.875 metros entre 686.7. Hacemos la operación y lo que obtenemos es que esto es igual a 0.536 metros. Y aquí el resultado. El padre tiene que sentarse aproximadamente a 0.536 metros, lo que es igual 53.6 centímetros. Es decir, una tercera parte del largo del sub y baja. Y bueno, en esta pequeña clase aprendimos varias cosas. A grandes rasgos, ¿qué es el momento de una fuerza o momento de torsión? ¿Cómo calcularlo? Que los momentos se pueden sumar, cumplen el principio de superposición y un momento total va a ser igual a la suma de muchos momentos. Que en el equilibrio
la suma de momentos tiene que ser igual a 0. Es otra forma de decir que el momento total tiene que ser 0.